Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, el doctor Raúl Medina, y como decíamos al comienzo, ex concejal, y ahora le toca ser candidato a convencional constituyente. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Buenas bienvenido. noches, Mónica. Gracias por estar acá, vos. para Por hablar un favor. poquito de política, eso que usted tanto sabe. Bueno, alguito. Doctor, ¿qué opina de este cambio de calendario electoral y con una fecha que sería muy factible, de este 15 de agosto? A mí me parece muy bien. Básicamente por la cuestión epidemiológica. Acá hay que tener en cuenta lo que decía hace un rato el doctor Mangioni. Hay un crecimiento notable de casos, no solo en la provincia, sino en el país. Y ante ese peligro hay que resguardar la salud de los salteños. Digamos. Me parece que el gobernador tuvo una decisión acertada, posponer la elección y fijar otra fecha. Me parece absolutamente correcto. Creo que además una fecha probable podría ser antes de septiembre, ya cuando quizás el nivel de contagio empiece a bajar, cuando tengamos más vacunas y cuando tengamos mayor seguridad para que los salteños puedan expresar su voto. Me parece que es absolutamente lógico. O sea que usted sería partidario no de agosto, sino de septiembre. Estaría ahí, entre agosto y septiembre. Me parece que serían los meses adecuados. Los informes de salud dicen que la curva porque en bajaría. julio vamos a tener el pico. Claro, dice que la curva... ¿Cómo van a salir a hacer campaña? Que la curva, y bueno, yo creo que la campaña se va a hacer por redes hoy por hoy. Hoy por hoy, digamos, creo que todos debemos tomar conciencia de que ya no se puede hacer las campañas que se hacían antiguamente, vamos a decir antiguamente hasta hace un año y medio, porque ya es pasado. Es pasado y ya no se puede hacer la juntadera de gente, las caminatas que se hacían. Me parece que ya va a tener que ser mucho más cuidada, campañas obviamente a través de los medios de redes, pero también los candidatos van a poder, a mi modo de ver, tener la imaginación de buscar otra forma de comunicarse con el vecino. Ese es, me parece, el desafío de esta campaña. Ahora, este aplazamiento del calendario electoral, obviamente que da ventaja a aquellos candidatos que no son muy conocidos. Y en eso tenemos un target bastante importante de figuras que resurgen, pero con nombres muy conocidos. Estoy hablando precisamente, por ejemplo, de Esteban Romero, que hoy ante una candidatura no tendría el conocimiento de la ciudadanía para una elección. ¿Esto también favorece a esos sectores? Yo creo que no lo miraría de esa manera. Yo creo que esto favorece básicamente a los salteños, porque no someternos a una elección el 4 de julio, donde el pico de la pandemia va a ser alto, me parece que en beneficio de los salteños. De ahí pueden haber otras situaciones u otras circunstancias desencadenantes también de este cambio de fecha, que podría ser el posicionamiento de uno u otro candidato, pero me parece que básicamente no está pensado para favorecer a nadie que no sean los salteños. Acá, yo lo escuchaba al gobernador atentamente, me parece que hay que preservar la salud de la gente, hay que preservar la salud de todos los vecinos. Todos tenemos a alguien que hemos perdido algún amigo, algún vecino, algún pariente. Bueno, nos tenemos que cuidar. Me parece que ahí radica la mayor importancia de esta decisión del gobernador. Se dio una situación bastante particular en estas elecciones, ¿no? La suspensión de las PASO, obviamente, que sí cambia la circunstancia que vivían los partidos políticos, donde les cuesta definir quién va a ser el candidato sin internas, salvo un partido político. Y esto hizo que figuras, por ejemplo, como Candela Correa vaya en el Frente Plural y dice que no lo conoce al presidente del partido del Frente Plural y al mismo tiempo dice que no lo va a votar. Lo mismo les pasa a ustedes con una candidata que era de Libres del Sur y ahora es del Frente Salteño y ustedes no están en el Frente Salteño. ¿Cómo se ha armado esto? Mira, yo creo que el mecanismo que han usado los partidos, me parece que es un mecanismo absolutamente democrático. Acuérdate que, ¿cómo se hacía antes? Antes de que existieran las PASO. Antes que si existieran las PASO había un sistema que se llamaba elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, era la ley 7335, ¿sí? Donde los partidos también hacían una especie de internas, pero muchas veces, eran pocos los partidos que hacían internas, que el justicialismo hacía, otros no. Otros optaban por una convención, por un congreso, y de esa manera se elegían los futuros candidatos. En este caso se hizo más o menos lo mismo. Pasa con los legisladores nacionales, digamos. Generalmente la convención, los congresos son los que los nominan. Entonces, me parece que estuvo bien el mecanismo utilizado. Un mecanismo democrático que existe hace un montón de tiempo. Sí, pero no hay identidad partidaria. Bueno,
esa es otra historia. Porque si yo soy de un partido al que no conozco y me pusieron porque no había otro lugar y voy a rellenar un lugar, no estoy por un partido, estoy por mi cargo. Lamentablemente eso viene sucediendo hace tiempo. Entonces no ya. es lo que usted dice. No, pero viene, sí, es lo que yo digo, porque son las agrupaciones partidarias las que deciden apoyar a tal o cual ciudadano, que puede ser afiliado o no. Fíjate, Mónica, que hay, digamos, todos los partidos políticos, absolutamente todos, habilitan especialmente a que ciudadanos que no sean afiliados puedan ser candidatos. Entonces, me parece que está bueno que haya participación ciudadana, está bueno que no sea, digamos, una cuestión absolutamente, digamos, vinculada, estricta a un partido. Me parece que además acá, más allá de los partidos, hay frentes. Digamos, nosotros estamos en el frente Gana Salta, que me parece ¿No cree que esto va a tener un un alto costo político para el Ejecutivo de acá a un tiempo? No creo. Me parece que esto viene a oxigenar la vieja política. Yo me acuerdo que Y a ver, ¿la vieja política se oxigena con gente que resurge porque tiene votos? Con oportunidades. O sea, es que siempre renegamos, en mi caso y de muchos militantes que conozco, renegábamos de la vieja política. Cuando éramos jóvenes y acá militábamos. tienen la nueva. Claro, y militábamos y digamos, otra forma de militar. Se militaba en los barrios, se militaba yendo al interior, a las comunidades indígenas, se militaba de manera distinta. Se hacía política de manera distinta. Y cuando llegaba el momento de las listas, siempre quedábamos afuera. Entonces, me parece que... Y ahora a muchos les pasó igual. Quizás, son parte de un proyecto y quedaron afuera. Sin embargo, hoy hay oportunidades para gente nueva. Antes eran los viejos. Entonces, siempre, digamos, el privilegio o esa suerte la tenían los viejos. En cambio, nosotros quedamos relegados a las últimas listas. ¿Le gusta este nuevo modelo? Sí, me parece que está bueno, en el sentido de que hay mayor participación. Quizás... Pero las PASO abren la participación. Este sistema no. No, me parece que las PASO es... Porque las PASO, yo quiero ser candidata, me presento, sí, saco votos y llego. Pero es una interna. Y bueno, pero vos podés participar también por un partido al que no perteneces. A ver, entonces, no funciona así el sistema. Por eso me parece que, digamos, esto ya tiene una vieja historia. Desde que empezó la transversalidad, hace 20 años, empezaron a diluirse los partidos políticos. Y empezaron las internas en los propios partidos. Nosotros fuimos en algún momento apoderados del Partido Justicialista. Vino alguien y nos echó y pensábamos que nos íbamos a ir de la política y sin embargo seguimos, hicimos otro partido y nada. ¿Por qué? Porque creo que hay que tener vocación, no solo en la política, sino vocación de servicio a la comunidad. Ahora, qué paradoja, ¿no? Usted decía que no basta no es necesario, ser afiliado a un partido para ir en una lista de un partido. Sí. Sin embargo, el constituyente le impide a una persona que no es afiliada ser justamente constituyente. No es así. El sistema de partidos políticos, que es el sistema que rige en toda la República Argentina. A ver, yo no soy afiliada a ningún partido. Sí, ¿puedo ser candidata convencional constituyente? Por supuesto. ¿Cómo si hay una presentación de un abogado porque no está afiliado a un partido y quiere ser convencional? Lamentablemente no conoce la ley el abogado. Fíjate vos que vi que había una presentación, me lo comentaron. Incluso hace referencia a un fallo de la provincia de Misiones o de Corrientes, fallo que... me está desbullando, le comento. Pero te cuento que está equivocado y además lee mal. El problema es que acá ya la gente no lee, ni siquiera los abogados. Entonces, ese fallo, que se decía que llegó en Independiente por primera vez en la vida, en realidad llegó por el partido, creo que por la UCD, que después de llegar, hizo la gran borocotó, es decir, no pertenezco a nadie sino a mí mismo. Y entonces se interpretó así. Entonces, la verdad, Mónica, hay mucha... O sea que el independiente puede ser candidato. Totalmente. Ahí en la justicia tendría que desestimar esa presentación por improcedente. Pero yo creo que ya deberían haber desestimado de una, sin ningún trámite, digamos. A ver, le mando fotocopia del fallo, doctor, léalo antes de hacer una presentación. Porque primero, la verdad... que a mí me encanta el derecho, por eso, digamos, estudié abogacía. El derecho es interpretar qué quiso decir el legislador en su momento. ¿Qué pensó? ¿Cómo se aplicaría esta cuestión? Bueno, hay que leer el de Burre, como decía un profesor mío. El de Burre llega
Y entonces, digamos, no se puede hablar tan livianamente y confundir, porque mucha gente se confunde. Ahora, doctor, usted le toca un lugar bastante interesante dentro de las listas, ¿no? Cuarto lugar de convencional constituyente dentro de este frente. Sí. ¿Cuál es la premisa de esta reforma constitucional para usted, que es un especialista en derecho electoral y constitucional? Mira, te agradezco. Yo voy tercero. Estoy tercero, tercero, perdón, en la lista. Después de la mujer. Después de la mujer. Y la verdad que creo que mucho se habló, durante mucho tiempo dijimos que había que cambiar la política, que había que limitar los mandatos. ¿Cuántas veces lo escuchaste eso, Mónica? En todos estos Es lo que últimos queremos años. todos, los ciudadanos, ante esta vez, el atropello. Claro, y ante los mandatos eternos, intendentes que duran 30 años. Yo me acuerdo de un amigo que decía que cuando él era chico salía de su casa, veía un afiche de un señor que decía fulano de tal diputado nacional. Y ya de grande, volvía a salir de su casa y veía el mismo afiche y era el mismo señor. Entonces, ya me estoy imaginando quién es. Me parece que, digamos, esto que queríamos todos, el gobernador Sáenz lo hizo posible. Se comprometió en campaña, dijo, vamos a mandar un proyecto para reformar la Constitución. Listo. Te pueden criticar o no. El proyecto se mandó. Se trató en las cámaras legislativas, la legislatura estuvo a la altura de la circunstancia porque habilitó la posibilidad de reforma y ahora van a ser los constituyentes los que decidan, en definitiva, si se limitan o no los mandatos, por cuánto tiempo. A mí me parece que es muy bueno lo que proponen, 2 mandatos de 4 años. Y listo. Ahora, el para proyecto todo, de ¿no? ley estipula 9 puntos en particular. Sí. ¿Existe la posibilidad de algún cambio dentro de esos puntos? Por ejemplo, si yo hablo de la auditoría de la provincia, que dice cómo se van a elegir los auditores y qué representación van a tener, ¿a eso le puedo agregar o hacer alguna leyenda que diga que amplío la cantidad de número de auditores? Como para abrir un poquito más el juego de la reforma. Eso va a ser muy difícil de ampliar la cantidad de auditores, digamos. Pero le digo eso como un ejemplo, ¿no? Pero, como otros puntos. Por ejemplo, si hablo de la Corte de Justicia, sus funciones, por ejemplo, y no solo los mandatos. Ese es un tema interesante, el que traes. Digamos, el proyecto originariamente tenía varios puntos. Algunos se habilitaron y otros no. Básicamente, acá hay temas que son candentes y que todos los conocemos y que decimos, estamos todos de acuerdo. Limitemos los mandatos. Listo. ¿De quién? De todos. Es decir, gobernador, vicegobernador. Dijo a todos. Toditos. O sea, diputados, senadores, a los intendentes, a los concejales, que duran 2 años, la única provincia en la Argentina que duran 2 años, se le van a dar 2 años más. Es decir, teóricamente 4, pero limitado a 2 mandatos también. ¿Por qué? Porque creo que ley pareja no es rigurosa y eso... ¿Y usted cree también que el legislador debe tener ese corte en la cantidad de mandatos puestos por la Constitución? Yo creo que sí, ¿por qué no? Yo creo que hay que apostar a que siendo haya que en una otros renovación. Países tienen, digamos, legisladores eternos. Sí, pero está bien. Biden, por ejemplo, fue legislador 35 años. Me parece que nosotros tenemos que avanzar hacia a una sociedad mejor, hacia mayor institucionalización. Si nosotros logramos que nuestras instituciones funcionen mejor, vamos a tener una mejor sociedad para nuestros hijos. ¿Para usted el recambio es importante en esto? Absolutamente. Mirá, el tema de la justicia. Yo siempre escucho y les escucho, no, ¿cómo puede ser que los jueces quieran ser eternos? Yo creo que no deben ser eternos los jueces. Mirá, los tipos que inventaron el derecho en Roma no tenían jueces eternos. Los pretores duraban 1 año. ¿Por qué? Porque eran servidores públicos. Aquella persona, aquel juez, fiscal, lo que sea, que vea la justicia como un laburo, no debe ser juez, está equivocado. Digamos, es un servidor público, se lo puso ahí para impartir justicia, tapado los ojos, ¿entendés? Así debe ser la justicia. Entonces, me parece que, digamos, obviamente, digamos, en Occidente, el Poder Judicial avanzó y ya lograron en muchos países esta historia de que los jueces deben ser para siempre. Me parece que no es así. ¿Sabes por qué? Deben rendir cuentas también, Mónica. Mira, lo más básico, ¿cuánto tarda un proceso simple, un accidente de tránsito? Un accidente de tránsito... Menos de 5 años no tarda. 15 años atrás eso,
La persona, si falleció, los deudos están sin por qué cobrar la indemnización. Se favorece a las compañías de seguro. A los jueces hay que decirle su señoría. Que acortar los mandatos va a dar una justicia más celera en esto? Yo creo que acortar los mandatos, no acortarlos, sino darle certidumbre. Es decir, podemos hacer 2 periodos de 6, 2 periodos de 5. Pero eso hablamos solo de los jueces de la Corte. Los otros jueces son eternos. No, fíjate que los otros jueces... Hasta que dure su buen... Sí, pero ahí ya la Constitución lo preveía, que decía que los jueces ya pierden la inamovilidad, es decir, la eternidad, en el momento que estén en condiciones de jubilarse. Hay un montón de jueces en condiciones de jubilarse que no se jubilan. Entonces, dicen, no, yo juré con la otra Constitución. No, señor, no, doctor. La Constitución que nos rige es esta y es para todos. ¿Y eso qué significaría? ¿Que habría una obligación por parte del Estado a intimarlos a que se jubilen? A que se jubile. Digamos, yo creo que la Corte de Justicia hoy tiene la enorme tarea de administrar la política judicial, que eso es para dentro de la justicia. Es decir, bueno, ¿cómo funcionan los juzgados? ¿Cómo funcionan, en su caso, la Procuración? ¿Cómo funciona la Fiscalía? Digamos, ¿para qué? No en beneficio de la propia corporación, sino en beneficio de la gente. Digamos, yo soy abogado, la mitad de mi vida profesional me la pasé litigando, nunca fue juez ni nada de esas cosas, ni tampoco me gusta, pero veía que en un momento los jueces eran servidores públicos, o sea, tenían la obligación de dictar sentencia porque íbamos todos los días a tocar en la puerta. Hoy pasan los años y la sociedad no tiene respuesta. Entonces, ahí está el tema. Entonces, no solo en la provincia de Salta, Mónica, en todo el país está cuestionado. En general. Entonces, ¿por qué una justicia tardía no es justicia? Digamos, ¿cuándo vamos ahí a llevarle la indemnización a una persona si ya además tenemos una inflación que corre a galope? No le llega nada. Y la verdad, creo que hay que tener una mirada bastante práctica de la situación y que los constituyentes deben tener la responsabilidad de legislar para los próximos 20 años. ¿Qué queremos en nuestra provincia? ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Con qué sistema se van a encontrar? Bueno. Gran desafío. Así es. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a vos, Mónica. Hacemos nuestra pausa para recibir a nuestro último invitado.